Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el informe número 4, coloides. Nuestro grupo está conformado por Ana Sofía Vera, Jesús Miguel Soberón y mi persona Karen Selene Noreña. Como primer punto tenemos la introducción. Los coloides son sistemas dispersos en los que las partículas de una sustancia se encuentran suspendidas en otra sustancia en forma de pequeñas partículas. Estas partículas tienen un tamaño mucho mayor que las moléculas o los iones, pero no son lo suficientemente pequeñas como para no ser visibles a simple vista. Los coloides tienen propiedades intermedias entre las soluciones verdaderas y los sistemas heterogéneos, lo que los hace únicos y fascinantes. Un coloide se compone de dos fases. La primera es la fase dispersa y la segunda es la fase dispersante. La fase dispersa es la sustancia que se encuentra en partículas pequeñas suspendidas en la fase dispersante. Y la fase dispersante es la sustancia que rodea y mantiene suspendidas las partículas de la fase dispersa. Los coloides se encuentran en muchas formas diferentes en la naturaleza y además se utilizan en una variedad de aplicaciones tecnológicas y también industriales. Como por ejemplo, los coloides los podemos utilizar en la fabricación de pinturas, tintas, productos farmacéuticos, cosméticos y materiales avanzados. Además de eso, también se utilizan en la purificación de aguas residuales y también en la producción de materiales semiconductores y también catalizadores. El estudio de los coloides es un campo importante en la química, física y la ingeniería de materiales debido a su amplia gama de aplicaciones y su impacto en la vida cotidiana. Como segundo punto tenemos el marco teórico. Los coloides. ¿Qué son? Son sistemas dispersos que constan de partículas pequeñas que están suspendidas en una fase dispersante. La condensación es un proceso en el que las partículas coloidales se unen para formar partículas mucho más grandes. Una emulsión es un proceso mediante el cual se forma una mezcla heterogénea de dos líquidos inmiscibles mediante la adición de un emulsionante. Y por último, la floculación es el proceso en el que las partículas coloidales con carga eléctrica opuesta se atraen y se unen formando floculados más grandes y pesados que se sedimentan muy rápidamente. Materiales y métodos. Los materiales utilizados en la práctica fueron los siguientes: varilla de agitación, mechero de alcohol, pipetas graduadas, vasos de precipitados de 100 mililitros, etanol, aceite de cocina, jabón de sodio, suspensión arcillosa, solución de cloruro de sodio al 0,02 molar, solución de cloruro de calcio al 0,02 molar, solución de ácido clorhídrico al 10%, solución de cloruro de aluminio al 0,02 molar y una solución de hidróxido de sodio al 0,1 molar. En la parte del procedimiento experimental tenemos al experimento número 1, preparación de sistemas coloidales. Primero se colocó en un tubo de ensayo 2 mililitros de una solución de cloruro de sodio al 2% y se agregó 3 gotas de una solución de nitrato de plata. En la figura 1 podemos encontrar lo dicho anteriormente. En el experimento 2, preparación de un gel, tenemos que primero se agregó 1 mililitro de una solución saturada de acetato de calcio en un vaso de precipitados. En la figura 2 podemos encontrar lo dicho anteriormente. Luego se agregaron 5 mililitros de etanol. En la figura 3 tenemos la mezcla de 1 mililitro de una solución saturada de acetato de calcio y 5 mililitros de etanol. En el experimento 3, preparación y estabilización de emulsiones. Primero se agregó 2 mililitros de agua en un tubo de ensayo. Después se agregaron 4 gotas de aceite y una porción de jabón. Por último, se agitó por 1 minuto. En la figura 4 encontramos lo dicho anteriormente.
Experimento 4. Floculación con arcilla. Primero se colocó en 4 tubos de ensayo una cantidad mínima de una suspensión arcillosa. Luego se agregó 2.5 mililitros de una solución al 0,02 molar de cloruro de sodio al primer tubo de ensayo. Al segundo tubo de ensayo se agregó 2,5 mililitros de una solución de 0,02 molar de cloruro de calcio. Al tercer tubo de ensayo se agregó 2,5 mililitros de una solución de cloruro de aluminio. Y al cuarto tubo de ensayo se agregó 2,5 de una solución de 0,1 molar de cloruro de sodio. En la figura 5 encontramos lo dicho anteriormente. Con resultados y análisis. En el experimento número 1 de preparación de un gel, tenemos que al entrar en contacto las dos sustancias, que era una solución saturada de acetato de calcio y etanol, pues miramos que en pocos segundos estos reaccionan y se convierten en gel. Luego, al agregar agua, miramos que esto se disuelve. Entonces había una pregunta ahí que era que nos mencionaba que si esto era hidrofóbico. Entonces no, pues esto no es hidrofóbico, ya que es un compuesto que al disolverse con el agua se convierte en hidrofílico. En el experimento número 2 miramos que es la preparación y estabilización de emulsiones. Miramos que a lo que agitamos fuertes pues estas dos sustancias, las partículas se suspenden, tomando pues el agua con un color opaco, y pues se observa que pues el resultado pues ya se congela. Al agregarle el jabón, pues se observa que esto actúa como un agente emulsionante, ya que pues hace que se disuelva. Pues se encuentra, digamos que en el fondo del tubo de ensayo como residuos de jabón, ya que pues agregamos demasiado jabón, entonces miramos que esto se saturó. Es un coloide líquido, ya que la fase dispersa el líquido, entonces se encuentra primero en fase continua y cuando se agrega el jabón ya no es un coloide y actúa como agente emulsionante. En el experimento número 3 de floculación con arcilla, miramos que en AlCl3 al 0,02 molaridad, miramos que pues este fue el que brindó el mejor resultado con respecto a lo que es floculación, ya que pues este hizo que todas las partículas de arcilla descendieran mucho más rápido que los otros tubos de ensayo. En el tubo de ensayo del CaCl2 al 0,2 molaridad, miramos que obtuvimos menor velocidad de floculación que el anterior tubo de ensayo, pero igualmente al transcurrir el tiempo miramos que este logró flocular las partículas de arcilla en su totalidad. Y en el NaCl al 0,02 molaridad miramos que este brindó el más demorado, porque pues en el momento en que las partículas de arcilla flocularon, y además que pues no bajaron completamente, se observa que quedaron en la parte superior porque pues la solución se observaba un color turbio. Entonces ahora diríamos que pues al realizar la combinación entre los tres tubos con arcilla y cada uno con un compuesto, entonces tenemos que se muestra a continuación: NaCl al 0,1 molaridad y el NaCl al 0,02 molaridad. Miramos que pues el del NaCl al 0,1 molaridad tuvo una mejor floculación, ya que las partículas de arcilla descendieron mucho más rápido que las del otro tubo de ensayo. Por esta razón tiene mejor floculación el NaCl al 0,1 molaridad. En conclusión, tenemos que entre mayor concentración de molaridad ocurrirá mucho más rápido la floculación cuando el compuesto sea NaCl, que los tres compuestos AlCl3, CaCl2 y NaCl ocurre la floculación, solo que cada uno con un tiempo diferente. Que en el compuesto AlCl3 fue el mejor reaccionando con arcilla en respecto a floculación, porque fue el que más rápido
es en hacer dicha reacción. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Buenos días, el día de hoy haremos la presentación del informe número 5, preparación de soluciones. Nuestro grupo está conformado por Ana Sofía Vera, Jesús Miguel Soberón y mi persona, Karen Selene Noreña. Como primer punto tenemos la introducción. La preparación de soluciones es un proceso esencial en la química, donde se mezclan diferentes cantidades de una o más sustancias para así obtener una solución que sea homogénea. Las soluciones químicas son muy comunes en la investigación científica, en la industria y además en la vida diaria. La preparación adecuada de las soluciones es muy importante para poder garantizar una exactitud y una precisión en los resultados experimentales. Para preparar una solución química es necesario que conozcamos la cantidad exacta de la sustancia que se debe disolver en un solvente para así obtener una concentración determinada. La concentración de la solución se expresa en diferentes unidades, como molaridad, normalidad, porcentaje en masa, entre otras. Además, es fundamental utilizar técnicas de medición y manipulación de sustancias químicas con precisión para así evitar errores en la preparación de la solución. También puede involucrar el ajuste de la concentración o pH de la solución mediante la adición de ácido, base o agua. En algunos casos puede ser muy necesario agregar estabilizadores o conservantes para poder mantener la solución estable. Como segundo punto tenemos el marco teórico. ¿Qué es la preparación de soluciones? Es un procedimiento común en la química y en otras disciplinas científicas como la biología y la bioquímica. Una solución química es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, donde la sustancia disuelta se conoce como soluto y el líquido se utiliza para disolver el soluto, que se llama solvente. La concentración de la solución es la cantidad de soluto por unidad de volumen o de masa del solvente. La molaridad es la cantidad de moles de soluto que se disuelven en un litro de solución. La normalidad se utiliza para las soluciones ácidas y básicas y se expresa como el número equivalentes de soluto disueltos en un litro de solución. El porcentaje en masa es la cantidad de masa de soluto disuelto en 100 gramos de solución. Y por último, el porcentaje en volumen es la cantidad de volumen de soluto disuelto en 100 mililitros de solución. Materiales y métodos. Los materiales utilizados en la práctica fueron los siguientes: balanza, estufa, desecador, varilla de vidrio, 2 vasos de precipitados de 50 mililitros, espátula, matraz aforado de 50 mililitros y un matraz aforado de 25 mililitros, vidrio reloj, pipeta graduada de 10 mililitros, pipeta graduada de 1 mililitro, agua destilada, sal común, sulfato de cobre. Ahora pasamos a la parte de procedimientos, en el cual tenemos el primer experimento realizado. Preparación de 25 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio al 4%, porcentaje peso-volumen. Primero se realizó el cálculo adecuado de sal que se iba a utilizar. Luego se utilizó un vaso de precipitados y se colocó en una balanza electrónica para agregar la cantidad de sal deseada. En la figura 1 podemos encontrar la medición de sal en un vaso de precipitados por medio de una balanza mecánica. Después se agregó un poco de agua destilada para disolver la sal. Cuando ésta se disolvió, se procedió a pasar la mezcla a un balón volumétrico de 50 mililitros y se completó su volumen cuidadosamente hasta la marquilla agregando agua destilada. Se procedió a rotular la solución. En la figura 2 encontramos la solución acuosa de cloruro de sodio al 4%. Luego se pesó la tapa de una caja Petri y se agregó una solución previamente preparada. La cantidad fue indicada por el profesor. En la figura 3 tenemos la tapa de una caja Petri con una solución acuosa de cloruro de sodio al 4%. Por último, se volvió a pesar la tapa de la caja Petri con la solución para después colocar la tapa Petri en la estufa.
En la figura 4 tenemos lo dicho anteriormente. Pasado un tiempo, se sacó la tapa de la caja Petri y se observó su contenido. En la figura 5 tenemos el resultado de la tapa de la caja Petri después de estar en la estufa. Ahora tenemos el experimento 2. Preparación de 25 mililitros de una solución acuosa de sulfato de cobre al 2,5%, porcentaje peso-volumen. Primero se realizó el cálculo para determinar la cantidad de sulfato de cobre que se iba a utilizar en el proceso. Luego, en un vaso precipitado se agregó la cantidad de sulfato de cobre y un poco de agua destilada. Se utilizó la varilla de agitación para disolver la mezcla. Se procedió a agregar el contenido en un matraz aforado de 25 mililitros y se agregó agua destilada hasta su aforo. En la figura 6 podemos observar el proceso de verter la solución previamente preparada al matraz aforado de 25 mililitros. Tenemos que tener en cuenta que para este experimento se utilizaron aproximadamente 15 gotas de jugo de repollo morado en lugar del sulfato de cobre. El experimento número 3 tenemos que se realizó la preparación de soluciones acuosas diluidas en sulfato de cobre. Primero, en un tubo de ensayo se agregó 5 mililitros de la solución preparada en el punto B y se mezcló con 5 mililitros de agua destilada. En la figura 7 tenemos el proceso de tomar los 5 mililitros de una solución preparada en el punto B. Por último, se preparó 10 mililitros de solución de sulfato de cobre al 0,5%, porcentaje peso-volumen, a partir de la solución preparada en A. En la figura 8 tenemos el resultado de las soluciones preparadas dichas anteriormente. Resultados y análisis. En la primera tabla tenemos el registro de datos y resultados obtenidos del peso del vidrio del reloj, del peso del vidrio del reloj con la solución, del peso de la solución, del volumen de la solución, de sal colocada en el vidrio reloj y el peso del vidrio del reloj con el soluto, o sea la sal seca, y el peso del soluto. En la figura número 5 tenemos el resultado del vidrio del reloj, evaporación de agua. Este es el resultado que obtuvimos cuando colocamos la sal y el agua en un microondas, la cual evaporó el agua y dejó la sal. En el procedimiento B se puede observar una solución de color muy intenso, ya que tiene una concentración mayor de soluto a comparación del solvente, como se puede ver en la figura 6. Pues este es el primer tubo de ensayo en el cual había mucha concentración. Posteriormente se sigue haciendo soluciones cada vez menos concentradas, ya que se sacaba una cierta cantidad de solución en un nuevo tubo de ensayo para agregar más volumen, haciendo que cada vez esta sea más diluida, observando así del cómo varía la concentración cada vez que se añade o se quita una sustancia. Entonces, de este primer tubo de ensayo agregábamos una porción y la agregábamos en otro tubo de ensayo. A este tubo de ensayo le agregábamos otro volumen o más solvente, por lo tanto disminuía su concentración. Entonces, ahora de esta solución agregamos otro poco a ese tubo de ensayo y le agregamos más volumen, el cual obviamente, como se mira, va a mermar demasiado la concentración. Entonces, ahora en la guía tenemos un cuestionario, el cual iniciaba con la primera pregunta, que era cómo prepararía 200 mililitros de una solución acuosa de NaOH al 0,5% de peso sobre volumen a partir de una solución de NaOH 6 molaridad. Entonces, para preparar eso, lo deberíamos hacer o lo podemos hacer utilizando la fórmula general de dilución, que es esta que les voy a marcar aquí, que es concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final con volumen final. Entonces, primero deberíamos despegar el volumen inicial, que es lo que nos pide hallar. Entonces, así como se muestra aquí, nos quedaría. Entonces, ahora
vamos a sustituir los valores obtenidos que tenemos en el problema, o sea que nos los da el problema. Entonces, lo sustituimos. Al hacer la operación de 5% por 200 mililitros dividido para 6 molaridad, nos da que el volumen inicial es de 1,66 mililitros. Entonces, por lo tanto, es necesario medir 1,66 mililitros de la solución concentrada de NaOH a 6 molaridad y diluirlo con agua hasta completar un volumen final de 200 mililitros. Entonces, ahora tenemos nuestro segundo problema que nos dice cómo prepararía 250 mililitros de una solución de HCl a 0,1 molaridad a partir de la solución de HCl al 36% de P sobre P, y también nos da la densidad que es 1,12 gramos sobre mililitros. Entonces, para preparar esta solución, lo que deberíamos hacer es hacer los siguientes cálculos. Primero vamos a determinar la masa de HCl necesaria para preparar la solución deseada. Entonces, para preparar una solución de H0,1 molaridad y un volumen de 250 mililitros, la cantidad de moles de HCl necesaria se debe calcular con el siguiente cálculo o con la siguiente fórmula. Entonces, tenemos que la fórmula para hacer ese cálculo es N igual a masa del compuesto dividido para la masa molecular. Entonces, reemplazamos con los valores que nos da el problema y nos queda así: 0,1 mol por litro por 0,25 litros, que nos da un resultado de 0,025 mol, que es la cantidad de HCl necesaria para el cálculo. Entonces, ya tenemos la masa de HCl necesaria que se puede calcular utilizando la masa molar de HCl. Entonces, nos pide ahora hallar la masa de HCl. Entonces, la fórmula de la masa es masa igual a N por masa molar. Entonces, ya sabemos el valor de N, que lo hicimos anteriormente, que es 0,025 mol. Entonces, ahora nos dio que reemplazamos en esta fórmula, que es 0,25 mol por 36,46 gramos sobre mol. Entonces, ahora nos dice que determinemos el volumen de la solución de HCl al 36% de peso sobre peso necesario. Entonces, la densidad de la solución de HCl al 36% es de 1,12 gramos sobre mililitros. Entonces, lo que significa es que tenemos un mililitro de la solución que tiene una masa de 1,12 gramos. Entonces, la masa de HCl necesaria va a ser de 0,9115 gramos. Entonces, ahora hallamos la normalidad N. Es otra forma de expresar la concentración de esta solución. Entonces, explique en qué consiste y cómo haría para preparar 100 mililitros de la solución de Na2CO3 al 2N, o sea, al 2 normalidad. Entonces, la normalidad N es una unidad de concentración de una solución química que se define como el número de equivalentes del soluto por litro de la solución. Un equivalente es la cantidad de sustancia que puede reaccionar con un mol de iones de hidrógeno o hidróxido. Para preparar una solución de Na2CO3 a 2 normalidad, se debe determinar primero la masa molar del compuesto de Na2CO3, que es la suma de las masas atómicas de cada elemento en la fórmula. En este caso, el Na2CO3 tiene una masa molar de 106 gramos sobre mol. Entonces, luego se debe calcular la cantidad de N2CO3 que se necesita para preparar la solución de 2N en 100 mililitros del agua. Entonces, la normalidad se puede calcular usando la siguiente fórmula, que es la que tenemos anotada aquí, que nos dice que la normalidad es igual al peso del soluto en gramos dividido para el peso equivalente, y esto dividido sobre el volumen en litros. Entonces, lo que hacemos es, para el Na2CO3, el peso equivalente de la mitad de su masa molar, ya que cada molécula de Na2CO3 tiene dos equivalentes del sodio positivos
de los iones del sodio y un equivalente del CO3,2. Por lo tanto, el peso equivalente del NaOCO3 es 56 gramos sobre mol. Entonces, para preparar una solución de Na2CO3 2N en 100 mililitros de agua se puede utilizar la siguiente ecuación para calcular la cantidad del soluto que se necesita. 2 normalidad por 0,1 litros por 53 gramos sobre mol, que eso nos va a dar igual a 0,6 gramos de Na2CO3. Listo. Entonces, como conclusiones tenemos que en la práctica del laboratorio se trabajó con soluciones acuosas y se utilizaron distintas unidades de concentración para su medición. Se enfatizó en la importancia de conocer con precisión la cantidad del soluto en una solución y se resolvieron usando problemas las formas más comunes de expresar las concentraciones. Entonces, en resumen, el objetivo de esta práctica fue entender y aplicar la manera precisa y efectiva del concepto de concentración en la preparación de soluciones. Se realizaron cálculos y determinaciones precisas para determinar la concentración exacta de las soluciones, y se utilizaron diferentes unidades de concentración. El experimento fue exitoso y se preparó la solución deseada con la cantidad de sal calculada previamente. La comprobación del cálculo mediante la comparación de los resultados obtenidos también indica que el procedimiento fue preciso y fiable. Y por último tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el informe número 6, cinética y equilibrio químico. Nuestro grupo está conformado por Ana Sofía Vera, Jesús Miguel Soberón y mi persona, Karen Selene Noreña. Como primer punto tenemos de la introducción. La cinética y el equilibrio químico son dos conceptos fundamentales en la química que nos permiten comprender y describir los procesos químicos en términos de velocidad y también de estado de equilibrio. La cinética química se ocupa del estudio de las velocidades de las reacciones químicas y los factores que la afectan. Se centra en comprender cómo ocurren las transformaciones químicas a nivel molecular y cómo se pueden medir y controlar las velocidades de reacción. La cinética química nos ayuda a responder preguntas como: ¿qué factores influyen en la rapidez con la que ocurre una reacción? ¿Cómo se puede modificar la velocidad de una reacción? ¿Cuáles son los mecanismos moleculares involucrados en una reacción química? El equilibrio químico se refiere al estado en que las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales, lo que significa que no hay cambios netos en las concentraciones de los reactivos y productos. En un sistema de equilibrio químico, las reacciones químicas continúan ocurriendo, pero las cantidades relativas de las especies químicas se mantienen constantes. El equilibrio químico se rige por el principio de Le Chatelier, que establece que si se perturba un sistema en equilibrio, éste se ajustará para contrarrestar la perturbación y restablecer el equilibrio. El equilibrio químico es fundamental para poder entender cómo se comportan las reacciones químicas en condiciones no ideales y cómo se pueden optimizar los rendimientos de las reacciones. Además, el equilibrio químico también está relacionado con la termodinámica, y esto consiste que el equilibrio de una reacción está relacionado con la energía libre estándar de la reacción. La cinética y el equilibrio químico son dos aspectos interrelacionados pero distintos de las reacciones químicas. La cinética nos permite comprender la velocidad de reacciones y los factores que la afectan, mientras que el equilibrio químico nos ayuda a comprender cómo las reacciones alcanzan un estado de equilibrio en el que las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. Ambos conceptos son fundamentales para comprender y controlar los procesos químicos en diversas aplicaciones científicas e industriales. Como segundo punto contenemos con el marco teórico. ¿Qué es la concentración de los reactivos? Esta se basa en aumentar la concentración de los reactivos generalmente y aumenta la velocidad de reacción. La temperatura. A medida que se incrementa la temperatura, la velocidad de reacción tiende a aumentar, ya que las moléculas tienen mayor energía cinética y colisionan con mayor frecuencia y energía. La superficie de contacto. En las reacciones que involucran sólidos, una mayor superficie de contacto entre los reactivos puede acelerar la velocidad de reacción. Los catalizadores. Estos son sustancias que aumentan la velocidad de una reacción sin ser consumidos en el proceso.
Además, estos actúan proporcionando una ruta de reacción alternativa con una menor energía de activación. La cinética química es la rama de la química que se ocupa del estudio de la velocidad de las reacciones químicas y los factores que pueden llegar a afectarla. El equilibrio químico es el estado en el que las velocidades de reacciones directa e inversa son iguales, lo que significa que no hay cambios netos en las concentraciones de los reactivos y productos. La constante de equilibrio, que se representa con la letra K mayúscula, es una expresión matemática que relaciona las concentraciones de los reactivos y productos en un sistema de equilibrio. Materiales y métodos. Los materiales utilizados en la práctica fueron los siguientes: tubos de ensayo, goteros, estufa, pipetas graduadas, vasos precipitados de 50 mililitros, aluminio, ácido clorhídrico al 1 molar, sulfato de hierro al 0,1 molar, ácido oxálico al 0,1 molar, permanganato de potasio al 0,01 molar, solución de almidón al 0,05% peso-volumen, solución de cromato de sodio al 0,1 molar, solución de dicromato de sodio al 0,1 molar. Ahora tenemos los experimentos realizados en el laboratorio. Como primer experimento tenemos el efecto del área de contacto, reacciones heterogéneas. Se tomaron 2 tubos de ensayo en los cuales se agregó a cada uno una solución de 1,5 mililitros de cloruro de cobre. En la figura 5 podremos observar la medición de lo dicho anteriormente. Después se agregó aluminio a cada tubo de ensayo. A uno se le agregó el aluminio en lámina y al otro se le agregó el aluminio en pedacitos. En la figura 2 podemos observar los tubos de ensayo con la solución de 1,5 mililitros de cloruro de cobre y el aluminio, dicho anteriormente. En el experimento 2, efecto de la naturaleza de los reactivos. Se tomaron 2 tubos de ensayo, en los cuales se agregó a cada uno una solución. Al primero se agregó 2 mililitros de sulfato ferroso y 2 gotas de permanganato de potasio. Al otro tubo de ensayo se agregó 2 mililitros de ácido oxálico y 2 gotas de permanganato de potasio. Experimento 3. Efecto de la temperatura. Se tomó un tubo de ensayo, en el cual se agregó 2 mililitros de ácido oxálico y 2 gotas de permanganato de potasio. Lo mismo que se realizó en la práctica anterior, solo que después de esto se calentó el tubo de ensayo, sin que éste llegara a su punto de ebullición. En la figura 3 tenemos el resultado del experimento 2 y 3. En el experimento 4, efecto de los catalizadores. Se tomaron 2 tubos de ensayo, en los cuales se agregó 2 mililitros de almidón y 2 gotas de Lugol. Después se agregó a un tubo de ensayo un poco de saliva de un compañero y al otro se le agregó ácido clorhídrico. En la figura 4 tenemos la comparación de resultados del experimento anterior. Área de contacto y reacciones heterogéneas. Como primero tenemos 2 tubos de ensayo en los cuales tenemos cloruro de cobre. En el primer tubo de ensayo le vamos a agregar aluminio en trozos grandes y en el segundo aluminio en trozos pequeños. En el que le agregamos aluminio de trozos grandes, miramos que su reacción no fue instantánea, por lo que tuvimos que esperar hasta que pasara. Al cabo de 1 minuto se comenzó a degradar el aluminio y ya al pasar 2 minutos miramos que el aluminio quedó pulverizado en su totalidad. Lo que se está presentando en esta reacción es que esa reacción es de desplazamiento, ya que lo que está haciendo el aluminio es reemplazar al cobre, dando como resultado cloruro de aluminio y cobre, como lo podemos ver en esta ecuación química, la cual ya está balanceada. Y pues en el tubo de aluminio con trozos más pequeños, pues obviamente está pasando lo mismo, pero su velocidad de reacción es mucho más rápida, ya que al tener trozos de aluminio más degradados o más cortados, su superficie de contacto es mucho mayor.
lo que hace que su reacción sea más rápida que cuando esté en un trozo más grande. En el efecto de naturaleza de los reactivos tenemos 2 mililitros de sulfato ferroso más el permanganato de potasio. Cuando agregamos el permanganato de potasio al sulfato ferroso, miramos que su reacción fue instantánea, porque digamos que el color del permanganato de potasio se desapareció en el sulfato ferroso rapidísimo. Esto porque su naturaleza es igual. Digamos que estos reactivos tienen la misma naturaleza. Entonces, por eso su velocidad de reacción es mucho más rápida. Ahora tenemos 2 mililitros de ácido oxálico más el permanganato de potasio. Su reacción fue mucho más lenta, claramente porque pues no tienen la misma naturaleza, lo que hace que su velocidad de reacción sea mucho más lenta. En nuestro caso, su velocidad de reacción fue de 5 minutos para que volviera a su color anterior. Ahora tenemos la misma solución a la cual le agregamos calor, como se lo estoy señalando aquí. Esto obviamente va a alterar la velocidad de reacción y se va a reproducir mucho más rápido, ya que sus moléculas van a reaccionar mucho más rápido porque le estamos agregando calor y esto hace que entren en contacto de mucho más rápido que si no le hubiéramos agregado calor. Efecto de los catalizadores. Tenemos 2 mililitros de almidón más Lugol, 2 gotas más saliva. Primero que todo, el Lugol es un indicador de dónde está el almidón en la solución. Nos lo indica por medio de color azul. Entonces miramos que a lo que agregamos la saliva, el color azul se desapareció. Esto pasa porque la saliva tiene unas enzimas las cuales van cortando las cadenas del almidón y la dispersan en cadenas de glucosa. En conclusión, cuando tenemos elementos de la misma naturaleza, vamos a obtener una velocidad de reacción mayor que si tenemos dos de diferente naturaleza. También tenemos que por medio del calor podemos alterar la velocidad de reacción de una mezcla para que se realice mucho más rápido. También decimos que un catalizador es una sustancia que puede ser añadida a una reacción para aumentar la velocidad de reacción sin ser consumida en el proceso. Los catalizadores aceleran una reacción al disminuir la energía de activación o al cambiar el mecanismo de reacción. En este caso tenemos los catalizadores en las enzimas que tenemos en nuestra saliva. Y por último tenemos las referencias. Muchas gracias. Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el informe número 7, pH y soluciones amortiguadoras. Nuestro grupo está conformado por Ana Sofía Vera, Jesús Miguel Soberón y mi persona, Karen Selene Noreña. Como primer punto tenemos la introducción. El pH y las soluciones amortiguadoras son conceptos fundamentales en la química y la bioquímica, que nos permiten entender y controlar el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o medio. El pH es una medida cuantitativa de la concentración de iones de hidrógeno H+, presentes en una solución, y se utilizan para determinar si una solución es ácida, neutra o alcalina. El pH se define en una escala numérica que va de 0 a 14, donde 7 representa la neutralidad. Un pH inferior a 7 nos indicará acidez, y siendo 0 el valor más ácido posible, mientras que un pH mayor a 7 indica alcalinidad, siendo 14 el valor más alcalino. Cada unidad de cambio en la escala de pH representa un cambio de 10 veces en la concentración de iones de hidrógeno. Las soluciones amortiguadoras, también conocidas como buffers, son sistemas que ayudan a mantener el pH de una solución relativamente constante, incluso cuando se le añaden ácidos o bases. Estas soluciones están compuestas por una combinación de un ácido débil y su base conjugada, o también por una base débil y su ácido conjugado. La presencia de estos componentes permite que el sistema tenga la capacidad de aceptar o liberar iones H+ en respuesta a cambios en el pH. Cuando se añade un ácido a una solución amortiguadora, el ácido débil presente en la solución se disocia y libera iones H+, los cuales serán captados por la base conjugada, y esto evita un cambio significativo en el pH. De esta manera, cuando se añade una base a la solución,
esta se combina con los iones H+ presentes en la solución y así forman agua y evita cambios bruscos en el pH. Las soluciones amortiguadoras son de gran importancia en sistemas biológicos, ya que muchos procesos bioquímicos requieren de un pH específico para poder funcionar adecuadamente, como por ejemplo, el pH en el cuerpo humano debe mantenerse dentro de un rango estrecho para asegurar el correcto funcionamiento de enzimas, también proteínas y procesos metabólicos. Como segundo punto tenemos el marco teórico. Ionización del agua. El agua puede ionizarse en iones de hidrógeno H+ y iones de hidroxilo OH-. Esta ionización es un proceso reversible. Escala de pH. El pH se define como un logaritmo negativo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno en una solución. Ácidos y bases. Los ácidos son sustancias que liberan iones H+ cuando se disuelven en agua, aumentando así la concentración de H+ en la solución. La constante de ionización ácida. Los ácidos tienen una constante de ionización ácida que indica su grado de ionización en una solución acuosa. La disociación de ácidos débiles. Los ácidos débiles son aquellos que se ionizan solo parcialmente en una solución que sea acuosa. Las soluciones amortiguadoras. Están compuestas por una combinación de un ácido débil y su base conjugada, o una base débil y su ácido conjugado. Estos sistemas tienen la capacidad de aceptar o liberar iones H+ en respuesta a cambios en el pH, manteniendo así el pH de la solución relativamente constante. El principio de Le Chatelier. Este principio establece que cuando se aplica una perturbación a un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará para contrarrestar el efecto de la perturbación. En el caso de una solución amortiguadora, cuando se añade un ácido o una base, el sistema se ajusta mediante la aceptación o liberación de iones H+, para así mantener el pH constante. Por último, el rango de eficacia de una solución amortiguadora. Este se determina por la relación entre la concentración de ácido débil y su base conjugada, para que una solución amortiguadora sea efectiva. Materiales y métodos. Materiales utilizados en la práctica. Tubos de ensayo, matraz de 50 ml, bureta de 50 ml, gotero, Erlenmeyer de 125 ml, pipeta graduada de 10 ml, vidriorreloj. Solución de hidróxido de sodio al 0,05 molar. Solución de hidróxido de sodio al 0,1 molar. Indicador de fenolftaleína al 1% peso, volumen. Solución de ácido clorhídrico al 0,1 molar. Solución de ácido acético al 0,3 molar. Solución de acetato de sodio al 0,3 molar. Vinagre casero. Experimento 1. Hidrólisis de sales. Se tomaron 3 tubos de ensayo en los cuales se adicionó 2 ml de una solución a cada uno. En el primero se agregaron 2 ml de carbonato de sodio. Al segundo se agregó 2 ml de cloruro de sodio. Y al tercero se agregaron 2 ml de fosfato de ácido de sodio. Después de haber hecho esto, se midió el pH. En el experimento 2, soluciones amortiguadoras, se tomaron 3 tubos de ensayo, en el cual en uno se agregó 5 ml de ácido acético, al 0,3 molar, y 5 ml de acetato de sodio, al 0,3 molar. Después se agregó a un tubo de ensayo 1 mililitro de ácido clorhídrico, y al otro tubo de ensayo se agregó 1 mililitro de hidróxido de sodio. Por último, se midió el pH de cada uno. En el experimento 3, titulación ácido-base, se tomó un Erlenmeyer, se agregó 5 mililitros de vinagre, 3 gotas de fenolftaleína y 45 mililitros de agua destilada. Después se llenó con precaución la bureta con 50 mililitros de una solución de hidróxido de sodio. En la figura 1 podemos observar la bureta llena con una solución de hidróxido de sodio. Después se colocó el Erlenmeyer debajo de la bureta y se abrió la llave para que liberara la solución a gotas. Mientras esta caía, se agitó el Erlenmeyer hasta que la solución cambió de color. En la figura 2 tenemos el resultado
del experimento 3. Y análisis. El experimento número 1 de hidrólisis de sales. Como primero empezamos a medir el pH de las siguientes soluciones, que las encontramos en este cuadro. Las medimos con una regla de pH y un pHímetro. La primera solución, que era carbonato de sodio, 0,5 gramos de él, más 20 mililitros de agua, en la regla de pH nos dio un pH de 11 y en el pHímetro nos soltó un pH de 11,2, mucho más preciso que una regla, y así para las diferentes soluciones. En el carbonato de sodio, 0,5 gramos más 20 mililitros de agua, lo que está pasando es que el carbonato de sodio es una sal que se disocia en el sodio, en los iones positivos y en los iones del carbonato cuando se disuelven en agua. La presencia de los iones de carbonato en la solución pueden reaccionar y en el agua formar iones de hidrógeno a través de la reacción. Aquí tenemos la ecuación química de la reacción que está sucediendo cuando agregamos el permanganato de sodio al agua. Entonces tenemos que ahora que los iones de hidrógeno son responsables de la alcalinidad que se está presentando en esta solución, ya que tienen la capacidad de aceptar los protones de iones de hidrógeno positivos y aumentar el pH de la solución. En este caso, la concentración del carbonato de sodio y la cantidad de agua utilizada obviamente son bajas, lo que resulta que la solución con una concentración y una fuerza básica moderada. Ahora tenemos lo del cloruro de sodio a 0,5 gramos y 20 mililitros de agua. Lo que está pasando es que el cloruro de sodio es una sal que neutraliza disociamente los iones de sodio y los iones de cloruro cuando se disuelven en el agua. Estos iones no tienen la capacidad de aceptar estos protones, por lo que influyen directamente en el pH que va a tener la solución. El pH de una solución se determina por la concentración de los iones del hidrógeno presentes y al tener un pH de 5,6 esto nos indica que la concentración de los iones del hidrógeno en la solución son ligeramente mayores a una solución neutra, lo que hace que la solución que estamos preparando sea ácida. Es importante mencionar que el cloruro de sodio no contribuye directamente a la acidez de la solución. Sin embargo, esta se utiliza en la preparación de la solución contenida en impurezas o en sustancias ácidas. Esta podría ser aceptada por el pH que vaya a tener la solución, el final. Si el pH de la solución del cloruro de sodio es significativamente menor a 5,6, podría ser por la presencia de sustancias ácidas adicionales o en la solución por posible contaminación. En este caso, sería recomendable que miráramos la calidad del agua y los componentes utilizados para la preparación de la solución. Ahora tenemos el fosfato de ácido de sodio, 0,5 gramos y más 20 mililitros de agua. Lo que está sucediendo es que el fosfato ácido es un sodio de una sal ácida que se disocia en los iones de sodio y en los iones de fosfato ácido. Se disuelve en el agua y los iones de fosfato ácido pueden reaccionar con el agua para liberar iones de hidrógeno, lo que contribuye a la acidez que tiene esta solución. La presencia de los iones de hidrógeno en la solución reduce el pH y lo hace ácido. Una solución de pH de 5,1 es ácida y esta indica que la concentración es alta de los iones de hidrógeno en comparación a una neutra que es de 7. Es importante tener en cuenta que el pH puede variar dependiendo de la temperatura y los factores, etc. Digamos que la solución del fosfato de ácido de sodio es concentrada y podría tener un efecto más fuerte sobre el pH si se consideraría más ácida. En el experimento número 2 de soluciones amortiguadoras, medimos el pH de los siguientes tubos de ensayo, en los cuales teníamos ácido acético 2000 litros y acetato de sodio 2000 litros y ácido acético de 2000 litros más el acetato de sodio de 2000 litros más un ácido clorhídrico 0,5 mililitros.
En la otra teníamos ácido acético 2000 litros más acetato de sodio 2000 litros más el hidrógeno e hidróxido de sodio 0,5 mililitros. Todos estos nos dio un pH de 5. Ahora tenemos pues lo que está sucediendo en el ácido acético de 2000 litros más el acetato de sodio de 2000 litros. Lo que pasa es que pues que el acetato de ácido débil, porque esta es débil, que se disocia parcialmente en el hidrógeno positivos, en los iones de hidrógeno, y en el acetato. Cuando se encuentra en la solución acuosa, por otro lado, pues este se acerca al sodio y se disocia completamente en los iones del sodio y del acetato en el agua. La presencia del acético en la solución pues contribuye a la acidez, ya que algunos de sus iones son de hidrógeno y se liberan en el agua, aumentando la concentración de los iones de hidrógeno y disminuye el pH. El acetato de sodio actúa como una fuente pues, de iones de acetato, que pues, es una base conjunta del ácido acético con pues, los iones del acetato que pueden reaccionar con iones de hidrógeno presentes en la solución y pues estos reducen mediantemente la reacción neutralizada. Aquí tenemos la ecuación química de lo que está sucediendo en esta solución. Esta fue su reacción. Entonces ahora tenemos que pues esto ayuda digamos que a mantener el pH ligeramente ácido en 5. Pues sin embargo pues el pH de la solución fuera inferior a 5, esto indicaría que la concentración de ácido acético es mayor y la solución sería mucho más ácida. Ahora tenemos lo del ácido acético 2000 litros más el acetato de sodio 2000 litros más el ácido clorhídrico 0,5 mililitros. Lo que está sucediendo es que el ácido acético es un ácido débil que se disocia parcialmente en los iones de hidrógeno y el acetato cuando se encuentra en la solución acuosa. En el acetato de sodio, por su parte, se disocia completamente en los iones del sodio, que son los Na positivos, y en el acetato, que está en el agua. La adición del ácido clorhídrico en la solución pues aumenta la concentración de los iones del hidrógeno positivos, lo que aumenta pues la acidez de la solución y reduce aún más el pH. Digamos que este ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia pues completamente los iones de hidrógeno y pues el cloruro en el agua, y al agregar el HCl a la solución pues digamos que se incrementa la concentración de los iones de hidrógeno y pues se reduce aún más el pH. Pues en este caso la concentración total de los ácidos, ácido acético y el ácido clorhídrico, es mayor que la cantidad de acetato de sodio que pues se encuentra presente y pues contribuye a la acidez que se está presentando en la solución. Ahora tenemos el ácido acético 2000 litros más el acetato de sodio 2000 litros más el hidróxido de sodio 0,5 mililitros. Lo que está sucediendo es que el ácido acético es un ácido débil que se disocia parcialmente pues, en los iones de hidrógeno y el del acetato. Cuando pues, se encuentra en la solución acuosa, el acetato de sodio se disocia completamente en los iones de sodio, Na, y en el acetato que se encuentra en el agua. Pues miramos que la adición del hidrógeno de sodio en el NaOH a la solución aumenta la concentración de iones de hidrógeno, que pues es una base fuerte y los iones de hidrógeno tienen la capacidad pues de aceptar protones de iones de hidrógeno y reducir la acidez de la solución. Pero sin embargo, digamos que a pesar de la adición del hidróxido de sodio y el pH pues, que tiene la solución siendo ácido, lo que sugiere es que la cantidad del ácido acético es mayor a la comparación con la cantidad de hidróxido de sodio que se le agregó pues, a esta solución. Entonces digamos que es posible que pues, la cantidad del hidróxido de sodio pues, agregado no sea suficiente para neutralizar la acidez que tiene la solución, porque el ácido acético genera una acidez muy fuerte. Entonces lo que pues, se mantiene en la solución siempre va a ser ácido. En el experimento número 3, titulación de ácido base, pues observamos que los 5 mililitros de vinagre más el agua, que son 45 mililitros, al agregarle las gotas del NaOH, pues se demora más en desaparecer el color rosado
y pues que esta reacción, pues al cabo de haber gastado el volumen de 11,5 mililitros del NaOH, pues observamos que la solución se torna de un color rosado. Esto porque pues al adicionar el NaOH, el vinagre de agua provoca una reacción de neutralización y un cambio de pH en la solución. En el cambio de pH pues se puede afectar el indicador de pH presente en la solución, lo que resulta es un cambio de color en la solución, en este caso hacia rosa. Y en conclusión, pues la mejor manera de pH es con un pHímetro, ya que con las cintas de colores es muy impreciso debido a que no da la medida exacta como tal. En el NaOH es un agente de neutralización, ya que como el experimento con vinagre observamos que debíamos agregar un volumen adecuado para que éste pudiera neutralizar al vinagre en el agua. Y en el hidrógeno de sodio, pues es un agente neutralizante, pero en nuestro experimento es posible que la cantidad del hidrógeno de sodio agregado no sea suficiente pues para neutralizar completamente la acidez generada por el ácido acético, lo que mantiene la solución en un pH ácido. Por último, la referencia. Muchas gracias.